Bien, la clase de hoy está titulada ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? En este caso es la voluntad de Dios en nuestra vida, en mi vida personal. ¿Cómo yo conozco esa voluntad de Dios? Ok, este tema, les traigo esta idea central para que nos enfoquemos y nos concentremos desde ya en cuál es lo que nos vamos a llevar de esta clase. Entonces, la idea central de esta clase es, no se trata de conocer los planes de Dios, esa voluntad de Dios, sino de confiar en Él lo suficiente como para seguir aun cuando no sabes exactamente dónde vas. La idea central de esta clase no se trata de que yo conozca, de que yo sepa cuáles son esos planes de Dios, cuál es esa voluntad de Dios, sino de confiar en Él para que yo pueda seguir, yo sea capaz de seguir aun cuando yo no sepa cuál es la dirección en que Dios me está llevando, pero confiar en la supremacía de Dios. Vamos a explicarles un poco más este tema. Primero, voluntad de Dios. Hay dos tipos de voluntad o dos definiciones que encontramos en la Biblia de voluntad de Dios. Les hago esta aclaración para que con la idea central que dije anteriormente no piensen que cómo así que no debo conocer la voluntad de Dios. Ok, hay dos según la Biblia, la universal y la personal. La universal es que todos sean salvos. Esa es la voluntad de Dios para el mundo en general, que todos conozcamos a Jesús, procedamos al arrepentimiento para obtener la salvación. Pero en esta clase vamos a hablar de la personal. Se los puse ahí en un cuadrito. Vamos a volver. Personal. La voluntad de Dios personal para mí y para ti es un plan divino para nuestra vida. Es un plan bueno, agradable y perfecto que me va a dar una esperanza y un futuro. ¿Ok? Hay dos clases de voluntad de Dios. Hoy vamos a hablar de la personal. Ese plan divino para mi vida, para tu vida. Ese plan que es bueno, agradable, perfecto, que me va a dar una esperanza y un futuro, que va a ser para mi bienestar. Ahora, está en un cuadrito personal, ya que esa es la que vamos a hablar. No hay un archivo especial con tu nombre, con instrucciones específicas para tu vida. Sin embargo, se nos describen principios en la Biblia que nos van a ayudar a rendir el control de nuestra vida a Dios. ¿Ok? Lastimosamente, o no lastimosamente, pero no hay un file o una carpeta donde diga instrucciones para la vida y yo hago clic y voy buscando Daniel Salinas, no, eso no me aplica. Aaron Martínez, Janessi Squire, no, Abigail Salinas, esta soy yo, paf, hago clic y que me van a salir todas las instrucciones para mi vida. Abigail, cuando tengas 25 años va a pasar tal cosa, no tomes esta decisión, haz esto para que te vaya mejor, ta, ta, ta. No está un manual, no lo vamos a encontrar así tal cual, pero la Biblia sí nos da principios, nos da instrucciones generales, podríamos decir, para yo saber cómo debo de comportarme, cómo debo rendir el control de mi vida. Quiero que esta es la idea clave, más que nada también en esta clase. Rendir, la palabra clave, perdón, rendir el control de mi vida a Dios, despojarme de ese deseo de controlar, de saberlo todo, de saber qué va a pasar. No me corresponde a mí saber eso, ese es Dios. Y en eso consiste esta clase, en que aprendamos a rendir ese control de nuestra vida, a no sofocarnos por saber qué va a pasar. El que está en control es Dios y su voluntad personal se va a manifestar a su tiempo. Ahora, ¿cuál es mi actitud? Como les estaba mencionando, mi actitud ante la voluntad de Dios.
Debo manifestar mi confianza en Dios en medio de la incertidumbre. Debo reconocer que Dios es un Padre amoroso que quiere guiarnos, protegernos y caminar de la mano con nosotros. Debo manifestar mi confianza. Debo rendir el control de mi vida. Debo decir, hey, yo no tengo que saberlo todo. Dios es el que lo sabe y Dios tiene un plan para mi vida. Esa debe ser mi actitud ante la voluntad de Dios. Ahora, les tengo estas preguntas. A ver, Daniel, contéstame la primera, por favor. Vamos a... Y Sol, contéstame la tercera, por favor. Pueden chatear si desean, pero contesten esas preguntas. Daniel la 1, Aarón la 2 y Sol la 3. Empezamos, Dani. Bueno, primero podemos decir que esperan un padre en general. Por ejemplo, buenas notas, disciplina, pero ¿qué esperan mis padres, los míos, de mí? Podría decir que me mantenga siempre fiel en el camino, sobre todo, que sea un buen ejemplo, buen líder cuando venga el tiempo y que siempre esté fiel, que eso es lo que creo que esperan de mí sobre otra cosa. Ok, gracias, Dani. Aarón, ¿qué esperan tus profesores de ti? Bueno, de un punto general, ser responsable con todos los deberes de la escuela, en tener buenas notas y pues mm, eso también depende del profesor. Hay profesores que incluso llegan a tener lazos con sus alumnos, que, que esperan mucho más de ellos porque llegan a conocer un poco más sobre sus alumnos y pues esperan que se esfuercen y que sean profesionales cuando sean grandes. Ok, gracias, Aarón. Sol aquí nos manda su respuesta, lo voy a leer. ¿Qué espera la sociedad de ti? Sol dice, la sociedad hoy en día espera de mí tal vez que sea una persona de bien con el prójimo. Exacto, la sociedad espera que seas un ser responsable, que pagues los impuestos, que hagas el bien, que respetes. Es lo que la sociedad espera. Muy bien, todos han dado una respuesta acertada. Y creo que es fácil, fue fácil, perdón, dar estas respuestas en el sentido de que tomamos 1 o 2 minutos, pero podemos llegar a decir, esto es lo que espera mi padre, esperan mis profesores y esto es lo que la sociedad espera de mí. Ahora, miren esta pregunta aquí en grande. Tenemos las respuestas de las 3 primeras. Y ahora, ¿qué espera Dios de ti o de mí, de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? Les tengo aquí en la Biblia, hemos encontrado un pasaje que pienso que nos da 3 principios que Dios espera de nosotros. Dice, Miqueas 6:8, ya se te ha declarado lo que es bueno, te ha dicho lo que de ti espera el Señor. 1, practicar la justicia. 2, ante tu Dios. Este es un versículo que a mí me impactó muchísimo. Me impactó muchísimo cuando lo leí, no sé si fue hace 3, 4 años, 5 años, no lo sé. Me impactó mucho porque pienso que va directo al grano y me hizo reflexionar mucho en mi persona, en mi actitud. 3 cosas nos declara Miqueas 6:8. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Vamos a estudiar o vamos a ver estos 3 principios. Practicar la justicia, o sea, que haga lo que es correcto. 2, amar la misericordia.
o sea, que ame la compasión. Y 3, humillarme ante mi Dios, o sea, que camine humildemente con Dios. Son 3 principios que me da Miqueas 6:8 sobre cómo vivir mi vida conforme a lo que Dios espera de mí. ¿Ok? Pero que hayan apuntado estos 3 principios o hayan tomado nota del versículo, les recomiendo, los exhorto, siempre los exhorto, memorícense ese versículo. Hay versículos que son muy importantes que nos memoricemos, nos ayudan, nos son esa voz que cuando estamos ante una situación nos recuerdan quiénes somos, nos recuerdan qué espera Dios de mí, como en este caso, cómo debo actuar. Miqueas 6:8. Entonces, tenemos estos 3 principios. Vamos a continuación a estudiar la vida de José. Creo que todos conocemos quién es José. Más, es un repaso del encuentro que estudiaron la vida de José. Dice, José cumplió con lo escrito en Miqueas 6:8, aún en medio de total incertidumbre e injusticia. A los ojos humanos, la vida de José iba de mal en peor y nada bueno podía salir de la situación de José. Sin embargo, Dios manifestó su poder en el sufrimiento de José. Y José, se los puse aquí en amarillo, decidió confiar en vez de cuestionar. Decidió rendir ese control de su vida a Dios, que recuerden que era lo que les dije al principio, una de lo más clave que vamos a aprender en la clase de hoy. Rendir el control de mi vida a Dios. No cuestionar, confiar, manifestar esa confianza mía en Dios. En decir, Dios, yo no sé qué es lo que vas a hacer con mi vida, pero sé que va a ser algo bueno. Eso es lo que vemos y vamos a ver en José. Vamos a ver 5 etapas o episodios en esta serie José. 5 episodios. Primero, José fue vendido como esclavo. Todos conocemos la historia general de José. Les voy a ir haciendo breves resúmenes de la vida de José. Primero, José tuvo 2 sueños. En estos sueños, él era enaltecido por sobre todos sus hermanos. Recuerden que él tenía 11 hermanos y sus padres. Él era el menor de los 11. Y en sus sueños, él era enaltecido por sobre todos ellos y hasta sus padres. Sus hermanos se pusieron celosos y lo odiaron tanto que lo querían llegar a matar. Sin embargo, decidieron no matarlo, decidieron venderlo y poder así sacar un poco de dinero. Porque ellos en la Biblia dicen, ¿qué provecho vamos a sacar si lo matamos? Mejor vamos a venderlo y así tenemos un poquito de dinero. Así pensaron los hermanos de José. Entonces, fue vendido como un esclavo por 20 piezas de plata. Eso es lo que nos dice la Biblia. Empiezan aquí una serie de eventos desafortunados. ¿O no? Es una pregunta que vamos a ir respondiendo. Miren lo que dice Génesis 39, 1 al 6. Aquí es cuando ya José fue vendido. José en Egipto lo compró Potifar. Lo compró como su esclavo. Nos dice, el Señor estaba con José y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. Su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que por eso a José le iba bien en todo. José se ganó la simpatía de su amo, que lo nombró su ayudante personal y mayordomo de su casa, y dejó a su cargo todo lo que tenía. Para cualquiera, pues, ser traicionado por tus hermanos, ser vendido como esclavo, eso es desafortunado, eso es malísimo, eso es horrible. Ninguno quisiéramos experimentar eso, nadie quisiera experimentar esto. Sin embargo, la Biblia es clara. Miren lo que dice, el Señor estaba con José y le fue bien. También en la Biblia dice que la casa de su amo fue bendecida. Apenas José empezó a trabajar en la casa del amo, todos los negocios del amo fueron bendecidos por José.
y el amo se dio cuenta, miren, que el Señor estaba con José porque todo le iba bien. Entonces, aún en medio de esta tragedia que le ocurrió a José, de esta traición que José sufrió, el Señor estaba con él. Entonces vemos este primer episodio, se cierra el telón del primer episodio en la vida de José. Fui traicionado, fui vendido, ahora soy un esclavo. ¿Cuál es el plan de Dios para mí? Que yo estoy pasando todo esto, ¿qué voy a aprender? ¿Qué voy a sacar de esto? José no sabía, pero vamos a ir explorando y vamos a ir viendo cuáles eran los propósitos de Dios para José. Segundo episodio, acusado falsamente. Miren lo que dice la Biblia. La Biblia dice que José era muy guapo y la esposa de Potifar empezó a tratar de seducirlo. La mujer vio que José era muy guapo, tal vez estaba musculoso por toda la labor que él tenía que hacer, no lo sé, y la mujer pues empezó a seducir a José. José siempre se rehusaba y le decía, miren la respuesta de José hacia esta mujer. Mi amo, o sea, el esposo de la mujer, me ha dejado a cargo de todo lo que él tiene. En esta casa nadie es más que yo. Mi amo no me ha negado nada. ¿Cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Miren la respuesta de José. José no simplemente le dijo, no, señora, usted es la esposa de mi jefe. No. Él dijo, ¿cómo podría yo pecar contra Dios? Vamos a seguir en la historia. Esa fue una vez, la mujer lo insistía, le insistía, le insistía. Hubo un día que no había nadie más en la casa, José entró porque iba a hacer sus labores y la mujer decidió aprovechar. La mujer prácticamente se le abalanzó a José. José corrió, la Biblia nos dice que él se dio la vuelta y huyó, salió corriendo. Y fue tanta la velocidad con la que José, quién sabe, se la quitó de encima y se fue corriendo, que la túnica de él, quedó la mujer con la túnica en sus manos. ¿Qué hizo la mujer? Guardó esa túnica de José, le mintió a los demás siervos, le mintió a su esposo y le dijo, sí, este hombre me quiso venir me quiso violar, este hombre quiso aprovecharse de mí y tú lo has traído a esta casa, una serie de mentiras. Obviamente Potifar se enojó, por supuesto, y mandó a que metieran preso a José. Ahora, miren, primero, vemos aquí en este episodio, vemos aquí el primer principio que nos da Miqueas 6:8. Lo vemos en José. Practicar la justicia, o sea, hacer lo que es correcto. Miren la respuesta nuevamente que José le dio a la esposa de Potifar. Le dijo, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? José se rehusó a traicionar a su amo y sobre todo pecar contra Dios. Eligió hacer lo correcto, moral y espiritualmente. Moral porque la mujer estaba casada y espiritualmente porque era un pecado, es un pecado contra Dios. Entonces, en nuestra listita de los 3 principios que tenemos, que nos da Miqueas 6:8, en José vemos reflejado este primer principio, hacer lo que es correcto. Ahora les tengo esta pregunta de reflexión a ustedes. ¿Has vivido una situación donde te viste confrontado entre hacer lo correcto o no? ¿Y cómo respondiste? Pienso que ninguno ha estado en la situación que José estuvo, en que la mujer lo estaba acosando, pero sí hemos vivido situaciones en que te ves confrontado. ¿Hago esto? ¿No hago esto? ¿Digo esto? ¿No hago esto? ¿Voy a este lugar? ¿No voy a este lugar? Cada uno ha confrontado
Tal vez nuestros padres nos dan una orden y nos dejan solos en la casa. Podemos decir, "Ah, si yo me voy un ratito allá, ellos no se van a dar cuenta. Yo puedo regresar antes que ellos regresen y no se dan cuenta". Tal vez nos hemos visto en esa situación, pero sabemos que Dios sí nos ve. Y ahí es lo que vemos en José. No solo se preocupó o dijo, bueno, mi amo no está, él no se va a dar cuenta. Él no solo vio eso, él vio, estaría pecando contra Dios. Dios sí me está viendo. Entonces, ¿cómo respondieron cuando se vieron ustedes en una situación parecida entre hacer lo correcto o no? ¿Cómo respondieron? Se las dejo de reflexión. Cada uno examínese, echa para atrás la cinta. ¿Cómo respondí? ¿Obedecí a mis padres o no lo hice? Seguimos. José quedó preso a causa de una mentira. Debe ser que Dios lo abandonó, ¿verdad? ¿Cómo así que José quedó preso? Si Dios está con alguien, no vas a quedar preso. O no vas a quedar preso por una mentira. Pero miren lo que dice Génesis 39, 21 al 23. Aún en la cárcel, el Señor siguió estando. Miren, siguió estando. No dice volvió o regresó a José. O sea, el Señor nunca lo abandonó. El Señor siempre estuvo con José y le siguió mostrando su bondad, pues hizo que se ganara la simpatía del jefe de la cárcel, el cual dejó todos los presos a su cargo. Miren eso, qué increíble. Aún estando preso, el jefe de la cárcel se dio cuenta lo eficiente que era José y lo dejó a cargo de los demás presos. Imagínense. Y más adelante la Biblia dice que el jefe de la cárcel no se tenía que preocupar por nada porque a José todo le salía bien. Entonces, ante los ojos de las demás personas, dicen, wow, a este José todo le sale bien, miren, wow, o sea, llegó y ya quedó aquí de jefe, llegó como esclavo y él quedó de jefe ahí también, jefe de los esclavos. O sea, este tipo todo le sale bien, este tipo tiene suerte, dirían algunos. En cambio, ¿qué diría José? Chuleta, pero ustedes no saben que yo fui traicionado y que fui vendido por mis hermanos, que fui acusado falsamente y ahora estoy preso por algo que yo no hice. Yo no diría que yo tengo suerte. Tal vez eso es lo que pensaba José. La gente no conocía ese otro lado de la vida de José. Sin embargo, la Biblia nos dice que el Señor siguió estando. El Señor nunca abandonó a José, a pesar de esa serie de eventos desafortunados que están pasando en la vida de José. El Señor nunca lo abandonó. Les hago esta pregunta. O dice, José hizo lo que era correcto y aún así quedó preso por 2 años. ¿Cuál hubiera sido tu reacción en la cárcel? Estando en los pies, en los zapatos de José. ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿Cuál hubiera sido tu reacción en la cárcel? Tú decidiste hacer lo correcto. Tú no puedo pecar contra mi Dios. No puedo fallarle a mi amo. No puedo traicionarlo. Él ha confiado en mí. No puedo hacerle eso. Y aún así, la mujer mintió y el amo confió en la mujer, le creyó a la mujer. ¿Cuál hubiera sido tu reacción si te hubiera pasado eso que le pasó a José? Bueno, siendo honesta, Uh-huh. yo en la cárcel ahí triste y llorando, le hubiera preguntado a Dios que por qué si yo hice todo lo que Él dijo y por qué igual quedé ahí, que no tiene sentido. Hubiera tratado de buscar una explicación. No lo hubiera encontrado, pero igual lo hubiera tratado de buscar y hubiera seguido cuestionando a Dios. No sé si hubiera sido tan valiente como José, no creo, pero sí me hubiese puesto muy triste y hubiese preguntado por qué si yo hice todo lo que tú me dijiste. Uh-huh. Ok, gracias, Genia. Y miren, Genia dijo algo que a mí también me llamó la atención de José.
Cuando yo estuve leyendo la vida de José, yo digo, en algún lugar tiene que haber cuando José cuestionó a Dios, cuando José dice, Dios, ¿por qué? O sea, no tengo ni que contar porque ya tú sabes, ¿por qué? Me han pasado tantas cosas. Y sin embargo, en la Biblia no encontramos un versículo que diga eso. José no cuestionó a Dios, o la Biblia no lo registra, que José haya cuestionado a Dios. Y Jenny, siendo honesta, claro que yo también lo hubiera hecho. Me hubiera puesto enojada, triste, pero enojada. Y le hubiera preguntado a Dios, ¿por qué? Y miren la segunda pregunta, ¿vale la pena obedecer los mandamientos de Dios? Tal vez en esa circunstancia yo hubiera dicho, no, no vale la pena, porque miren, no le fallé a mi amo y no fallé a Dios principalmente. Y la mujer mintió, ni siquiera me preguntaron mi versión de los hechos, le creyeron a ella y ahora yo estoy aquí preso. Y por 2 años, pasó 2 años preso. Entonces, nuestra reacción natural hubiera sido tal vez dudar y cuestionar a Dios. Pero cabe mencionar que en la Biblia no menciona que José haya cuestionado a Dios. ¿Ok? Entonces, por eso quise estudiar la vida de José. La vida de José es algo impresionante, la verdad, y nos enseña muchísimo, muchísimo, muchísimo acerca de la voluntad de Dios, ¿verdad? Rendir el control de mi vida a Dios y confiar en que el plan de Él es bueno, es agradable y es perfecto en medio de cualquier circunstancia que yo esté pasando. Entonces, seguimos. Tercer episodio. Ya vimos, fue vendido, fue encarcelado. Ahora vemos que fue liberado y le fue dada autoridad. ¿Ok? El copero del faraón, quien estuvo preso con José, se acordó de José y lo recomendó al faraón. ¿Por qué lo recomendó? Porque estando en la cárcel, el copero y otro prisionero que había, el panadero, ellos dos tuvieron sueños que los atormentaban. Y José les pudo interpretar ese sueño por sabiduría de Dios. Les interpretó los sueños de ellos dos y lo que José había dicho se cumplió. El copero fue liberado, volvió a su trabajo con el faraón y resulta que ahora el faraón es atormentado por sueños. Igual, tiene sueños y sueños y sueños, el mismo sueño, y él no logra entender qué significan, no logra descifrarlos. El faraón manda a llamar a todos los sabios, a los magos, los adivinos, a todos. Necesito que alguien me interprete mi sueño. ¿Qué significa mi sueño? Resulta que nadie fue capaz. Y en eso el copero se acordó. Había un preso que interpretó mi sueño y se cumplió lo que él me dijo. El faraón me lo traen, mandó a traerlo. Le contó sus sueños a José. José se los interpretó. Y miren la respuesta del faraón a José. Una vez José le interpretó el sueño. El faraón le dijo a José, no hay nadie más inteligente y sabio que tú, pues Dios te ha hecho saber todo esto. Tú te harás cargo de mi palacio y todo mi pueblo obedecerá a tus órdenes. Solo yo seré más que tú, porque soy el rey. Aunque yo sea el faraón, nadie en todo Egipto moverá un dedo sin tu permiso. Miren eso. José, 2 años preso, tal vez flaco, no lo alimentaban bien, tal vez. Es liberado y tiene un puestazo en el gabinete del faraón. Lo hace gobernador de todo Egipto y le encarga el palacio, el pueblo. Le dice, aquí nadie va a mover un dedo sin que José lo autorice, sin que José lo ordene. Nadie va a hacer nada sin que él lo diga. Imagínense ese puesto de importancia, de autoridad que ahora tenía José. Es increíble cómo Dios iba, todo lo iba moviendo, acomodando
en la vida de José. Y vamos a seguir estudiando. Dice, de esclavo a prisionero, de prisionero a gobernador. Parece una historia de película increíble. Les hago esta pregunta. ¿Cuál fue el propósito de que José haya quedado preso? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el punto de que José haya quedado preso? Yo lo dije ahorita en el resumen que estaba dando, a ver quién me estaba prestando atención. ¿Cuál fue el propósito? ¿Quién me puede responder? Bueno, Abby, yo pienso que el propósito de José, pues de que haya quedado preso, fue que allí él pudo conocer a el copero y el panadero. Y aparte de que claramente esa fue la voluntad de Dios, por medio de que él quedara en la cárcel, entonces conoció al faraón. Así es. No voy a agregar nada porque esa es la respuesta. Si José no hubiera quedado preso, no hubiera conocido al copero, no hubiera conocido al panadero, por ende, nunca hubiera llegado donde el faraón, porque el copero entonces no tuviera a quien recomendar. Así que miren ustedes, estando en esa situación horrible que ninguno quisiéramos estar, tuvo un propósito, porque si no hubiera estado ahí, nada de lo que pasa a continuación iba a pasar. Ahora, segunda pregunta, ¿crees que fue fácil para José no dejarse amargar por estas situaciones? ¿Y cuál hubiera sido tu actitud? Ya Genia lo estuvo conversando, pero a ver si alguien más puede hablar respecto a esto. ¿Te hubieras amargado tú? ¿Crees que fue fácil para José no amargarse, no llenarse de odio? ¿Qué piensan? Bueno, en Yo mi creo- opinión, bueno. A ver. Alison, dale. No, Ok. no, dale, Dani. No, yo creo que hubiera sido muy difícil para José no amargarse en esta situación. Y yo personalmente probablemente hubiera estado más enojado que triste, no sé. Pero yo creo que fue muy difícil para él no amargarse, decaerse por esto. Ujú. Ujú. A ver, Alison, quiero escuchar. Comparte. Bueno, sí, y aún más difícil también creo que aparte de amargar, confiar en Dios, pues, y saber que, wow, 2 años he estado aquí, creo que fueron más de 2 años que él estuvo andando y rondando, y pensar que, wow, Dios, ¿cuándo será el momento en el que yo seré libre o cuándo será el momento en el que se haga tu voluntad? Pues y esperar tantos años para él claramente debió haber sido complicado, ¿no? Y claro, ¿no? Como él estuvo triste, amargado claramente, entonces uno puede entenderlo, pues. Ujú. Y en mi caso, claramente, yo estuviera más que todo triste, Dios, pensando en que me abandonaste, ¿me entiendes? Ajá. Así que sí. Exacto, exacto. Y vuelvo y les menciono, porque este es un dato importantísimo. En la Biblia no dice, en todo el relato de José, no hay una oración escrita que diga, José cuestionó a Dios, José le preguntó a Dios por qué le estaba pasando esto, José se enojó con Dios. En ningún lado del relato de José aparece eh, esa oración, según estuve leyendo y estudiando. Entonces, es increíble esa actitud de José. Ahora, tal vez sí lo haya hecho y simplemente no está registrado, pero no lo sé. Pienso que la Biblia no miente y no esconde datos, por lo menos de David nos cuenta las cosas buenas y nos cuenta los pecados, y de otros personajes de la Biblia también. Y me parece interesante que la Biblia no lo mencione. Tal vez José nunca dudó de Dios, nunca cuestionó a Dios. Y para nosotros, Alison dice más triste que otra cosa, ella hubiera estado. Daniel dice más enojado que otra cosa se hubiera sentido él. Igual yo pienso que estuviera más enojada que nada, porque
ni siquiera, como les dije, no me dieron chance de dar mi versión. Entonces me tienen aquí preso y por gusto, porque yo no soy culpable. Estuviera muy enojada. Sin embargo, vemos este ejemplo de José. Él no se dejó amargar hacia Dios en este episodio de su vida. Seguimos avanzando, ya llegamos al cuarto, son 5 episodios, llegamos al cuarto episodio de José. Sus hermanos le piden ayuda. El sueño del faraón, tuvo 2 sueños, básicamente eran, vamos a tener 7 años de abundancia de comida y van a venir 7 años de sequía. No va a haber comida en ningún lado. Entonces el faraón le había preguntado, ¿y qué podemos hacer? José le dio un plan, vamos a guardar guardar en los graneros y cuando venga la sequía podemos ir distribuyendo a las familias y mantener alimentado a nuestro pueblo. Llegó la sequía entonces, se cumplió lo que Dios le había revelado a José. Llegó la sequía y solo Egipto tenía comida, gracias a José, gracias a la sabiduría de Dios. Él era gobernador para ese entonces y el encargado de vender trigo. Entonces, llegan los hermanos de José, porque como les dije, en ningún lado había comida. Vienen los 10 hermanos de José, vienen 10 hermanos de José a comprar comida, porque no hay. Cada uno de ellos ya está casado, tiene hijos. José ya está casado, tiene hijos. Entonces llegan los hermanos. José, como está en el puestito para repartir, como ahora estamos con el vale, la bolsa de comida, estaba la gente haciendo su fila, llegan los hermanos de José. José inmediatamente los reconoce. José sabe que son sus hermanos. No sé cuántos años han pasado, pero para que ya todos estén casados, tengan hijos, tal vez unos 20 años, tal vez más, no lo sé. Pero José supo que eran sus hermanos y ellos no. José quiso probar a sus hermanos. José les dijo, miren, porque los hermanos le contaron, sí, somos 10, somos 11, pero el hermano menor está ya en la casa con nuestro papá, venimos aquí a comprar, no hay comida, le echaron todo un cuento. Entonces José, para probarlos, primero los metió a los 10 presos, los metió en la cárcel, porque sí, ustedes son unos espías, les dijo José, ustedes vienen a espiar para hacernos daño. Y no, nosotros no venimos a hacerle daño a usted ni a su pueblo. Y ustedes vienen a hacernos daño. Métanlos presos. Los metió presos 3 días. Al tercer día, él les hace una propuesta. Les dice, regresen, ustedes son 10, regresen 9. Que uno se quede aquí. Los 9 lleven la comida a sus familias, porque me dicen que no hay comida donde ustedes viven. Llévenles la comida. Regresen a buscar al hermano que se va a quedar aquí esperándolos y regresen con ese hermano menor que ustedes dicen que tienen, Benjamín. Regresen con ese hermano menor. No le pidieron, no nos haga esto. Y le dice, esta es la manera en que este es mi trato, este es el acuerdo que voy a hacer con ustedes. Entonces miren lo que los hermanos pensaron cuando José les dio esta propuesta. Verdaderamente nos portamos muy mal con nuestro hermano, pues no le hicimos caso cuando nos rogaba que le tuviéramos compasión, aunque veíamos que estaba afligido. Por eso ahora nos ha venido esta aflicción. Ahí estaban hablando de José. Nos portamos muy mal, fuimos malos con él, no tuvimos compasión. Él nos pedía ayuda, nos gritaba ayuda y ahora nos ha venido esta aflicción. Entonces, ellos aún cargaban en su conciencia lo que ellos habían hecho. Y recuerden que para ellos José estaba muerto y ellos cargaban con eso en su conciencia. Y miren aquí, miren a José. Aquí están los hermanos y José. Ellos no sabían que José les entendía. José los escuchó mientras ellos decían lo que leímos anteriormente. Ellos no sabían que José les entendía porque él había estado hablándoles por medio de un intérprete. José se apartó de ellos y se puso a llorar.
porque José no había revelado quién era él. José les hablaba en el idioma en egipcio, el idioma que hablaban en Egipto, y ellos pues hablaban en su idioma. Y José les entendía, obviamente, pero ellos no sabían que él les entendió y que él los escuchó lo que estaban diciendo. Cuando él escuchó esas palabras, yo me imagino que en la mente de José lo trasladó al primer episodio de su vida que vimos, que fue cuando los hermanos lo vendieron. Miren cómo describen esta escena sus hermanos. Nos rogaba que le tuviéramos compasión. Imagínense esos gritos que tenía José desesperado. Son tus hermanos mayores, la persona, cuando somos niños, los que, bueno, yo era la hermana mayor, pero los hermanos menores, cuando están niños, miran a sus hermanos mayores como ayuda, guía, y sentir esa traición, gritar, ayúdenme, ¿por qué me hacen esto? Y sus hermanos, dice que le rogaban y sus hermanos le dieron la espalda. ¿Qué causó esto en José? Que llorara. José se tuvo que apartar y se puso a llorar porque empezó a recordar todo ese dolor que él traía de 20, 25 años, esa traición que sus hermanos habían hecho. Aquí en esto yo veo que vemos reflejado el tercer principio, el segundo principio, perdón, de Miqueas 6:8, el segundo principio que dice, amar la misericordia, o sea, que ames la compasión. A pesar de esto que acabamos de leer, que José lloró por recordar todo el mal que sus hermanos le habían hecho, dice, él les ordenó que llenaran de trigo sus costales, o sea, sus bolsitas, que les devolvieran a cada uno el dinero y que les dieran comida para el camino. Porque sus hermanos aceptaron, dijeron, ok, vamos a ir, vamos a llevar la comida y vamos a regresar. Entonces, imagínense, José les regaló la comida, porque dice que les devolvió a cada uno su dinero. Entonces José les regaló la comida y les dio encima de eso comida para el camino, les empacó un lonche. Entonces José ayudó a sus hermanos, aunque aún tenía esa herida emocional por la traición de ellos. Y tampoco reveló su verdadera identidad. Todavía no lo había hecho. A pesar de esto, seguía sin revelar su identidad. Aquí yo veo que él amó la compasión. Él tuvo compasión por el resto de la familia de cada uno de sus hermanos que eran inocentes. Las esposas y los hijos de sus hermanos no tenían culpa de nada de lo que había pasado. Y él tuvo compasión y él dijo, lleven la comida, les devolvió el dinero, vayan y los espero cuando vuelvan. Les tengo esta pregunta. ¿Hubieras sido capaz de actuar como José actuó? ¿Les hubieras dado la comida o te hubieras vengado? Porque acuérdense del puestazo que tiene José. José muy fácilmente me los matan a todos. Ya. No quiero, mátenlos. No quiero ni volver a verlos. Mátenlos. No lo hizo. ¿Hubieras podido actuar como José o al llorar, al recordar? Recuerden que José lloró por todo, le regresó a su mente. ¿Hubieras podido darles la comida o te hubieras vengado? Bueno, voy yo de nuevo. Ajá. Ay, Abby, te soy sincera, yo probablemente puede que hubiera sido como José, porque a pesar de todo lo malo que hagan cierta o X persona, y aún siendo más tu familia, porque, o sea, viniendo de tu familia, y recordar esos momentos, wow, difícil, ¿no? Pero a pesar de todo, yo no podría ser tan mala como para hacerles como maldad, pues, aún estando en ese puesto. No sería capaz. Ok. ¿Alguien más? Yo no les hubiera dicho que yo era José. Les hubiera vendido la comida
y los hubiera mandado para su casa. Ni siquiera hubiera revelado mi identidad. No Ok, hubiera actuado como José, la verdad. ok. Sí, yo pienso que fuera difícil. Cada uno conoce su corazón. Para mí personalmente, hubiera sido muy difícil actuar como José. De verdad. Genia comenta que no les hubiera dicho que él era José, les hubiera dado la comida, pero se les hubiera cobrado, porque dijo Genia que no les iba a devolver el dinero. Y bueno, vayan. No voy a dejar que han pasado 20, 25 años. Vayan. Tal vez hubieran dicho que Dios se va a encargar de cada uno de ustedes por lo que ustedes hicieron. Cada uno se conoce, cada uno sabe cómo hubiera reaccionado ante esta situación. Pero creo que lo primero que yo hubiera hecho, yo sí me hubiera revelado quién era, hubiera dicho mi verdadera identidad, eh, tal vez pensando en mí, no hubiera sido como José, que a pesar de todo, él no les decía que él era José. Último capítulo, se da a conocer, finalmente, se revela. Sus hermanos volvieron, y aquí les recomiendo que se lean este capítulo, Génesis 45, es increíble. Vamos a leer extractos, 2 extractos. José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban a su servicio y gritó: salgan todos de aquí. Así que ninguno de sus siervos estaba allí con José cuando él se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se puso a llorar tan fuerte que todos los egipcios lo supieron, y la noticia llegó hasta el palacio del faraón. José les dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive mi padre todavía? Ellos estaban tan asustados de estar delante de él que no podían contestarle. Esto se da cuando los hermanos fueron y regresaron. Regresaron con el hermano Benjamín. Y luego de todo esto, José finalmente se revela. O sea, no sé cuántos días, tal vez meses habían pasado desde el primer reencuentro hasta que José finalmente se revela. Y miren, primero José llora nuevamente. Esa herida él la tenía todavía. Obviamente, claro, es muy difícil superar una herida tan profunda como la que tenía José. Pero miren, ¿qué fue lo primero que él dijo? ¿Vive mi padre todavía? Su primer instinto fue mi papá. No fue tan siquiera: yo soy José. Miren todo lo que ustedes me hicieron y ahora ustedes vienen a pedirme comida. Ahora yo soy el que está mejor que ustedes. Ahora no les dio todo un resumen de todo lo que había pasado en su vida. Por su culpa fui esclavo, por su culpa fui preso, por su culpa. No les dijo nada. Él dijo: yo soy José. ¿Está mi papá vivo? Miren esta tremenda reacción de José. En cambio, sus hermanos estaban tan asustados que ni siquiera estaban en shock, así como vemos en las películas que quedan con la boca abierta, quedan, ¿qué digo? ¿Qué hago? Estaban tan asustados que no sabían ni qué responderle. Entonces miren cómo continúa José, porque él les dijo: acérquense. Y cuando se acercaron, él les dijo: yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero por favor, no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas. Ya van 2 años de hambre en el país y todavía durante 5 años más no se cosechará nada, aunque se siembre. Pero Dios me envió antes que a ustedes para hacer que les queden descendientes sobre la tierra y para salvarles la vida de una manera extraordinaria. Así que fue Dios quien me mandó a este lugar y no ustedes. Él me ha puesto como consejero del faraón y amo de toda su casa y como gobernador de todo Egipto. Él les hace la aclaración: miren, ustedes no fueron, por sus acciones no fue que yo estoy aquí, es por Dios. Dios me mandó
antes que a ustedes. Imagínense. No, no es que, bueno, ustedes me traicionaron, pero miren lo que Dios hizo. Él dijo, no, ustedes no me mandaron aquí, fue Dios. Dios fue el que me trajo aquí. ¿Y para qué? Para salvar su vida de una manera extraordinaria. Miren, y les dice, Dios es el que me ha puesto como el consejero del faraón. Dios es el que me ha puesto como jefe de la casa del faraón. Dios es el que me ha puesto como gobernador de Egipto. Dios, 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 Dios. ¿Qué les revela eso a ustedes del carácter de José? José nunca, nunca quiso ni nunca se atribuyó todo lo que él tenía en su vida. José nunca dijo, yo interpreté sueños. Fue por Dios. José nunca dijo, yo soy el que por esforzarme y trabajé tan duro que quedé de jefe de las casas, quedé de gobernador por mi trabajo. Él nunca dijo nada de eso. Él dijo, Dios. ¿Qué me revela eso? José siempre supo que él no estaba en control de su vida. José siempre supo que el que tiene el control es Dios y el que va a acomodar las cosas en mi vida es Dios. Eso es, como les mencioné al principio, idea central de esta clase y que yo veo en José. Yo no tengo por qué saber qué es lo que va a pasar. Yo tengo que confiar en que Dios va a manifestarse como él dijo aquí, de una manera extraordinaria en mi vida y en la de las demás personas. Aquí yo veo también el tercer principio que vemos en Miqueas 6:8, que es que camines humildemente con tu Dios, humillarte ante Dios. Veo este principio en José. ¿Cómo? José les contesta y les dijo, creo que son 4 o 3 veces que él les dice, Dios me mandó antes que a ustedes, Dios me mandó, Dios me trajo aquí. José se humilló ante Dios cuando rindió su voluntad y el control de su vida a Dios. Cuando José, desde un principio, como les mencionaba, yo no tengo el control de mi vida, es Dios. Eso es humillarte, aceptar que tú no tienes el control de tu vida, es Dios. Aceptar y permitir que en efecto Dios maneje tu vida, que Dios sea el que dirija tu vida. Cuando tú rindes ese control, cuando tú cedes ese control, ahí te estás humillando ante Dios. Estás caminando humildemente, humildemente, no sobreponer tu yo por encima de la voluntad de Dios. Es decir, Dios, yo quiero que tú seas el que me guíe. Yo voy caminando conforme tú vayas guiando mi camino. Eso es humillarte ante Dios y lo vemos en José. Él decidió no cuestionar. Él decidió permitir que Dios controlara su vida. Él decidió confiar en la promesa de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. A pesar de, miren, todas las series desafortunadas de eventos que le pasaron a él, que nosotros no hemos experimentado ni la mitad de las cosas que él ha sufrido, y esa fue la actitud de él. Ya tenemos entonces nuestra reflexión final. Hemos estudiado rápidamente un repaso de la vida de José. Reflexión final. La voluntad de Dios. La mayoría de las veces es un misterio para nosotros. Mientras se va desarrollando ese misterio en tu vida, porque miren cuántos años tardó para que ese misterio en la vida de José se revelara. Mientras se va desarrollando ese misterio en tu vida, guíate por los principios de Miqueas 6:8, los cuales vimos reflejados en José. Recuerden que la voluntad de Dios es ese plan que Él tiene para nuestra vida. Y la mayoría de las veces es un misterio. ¿Cuáles son entonces los principios de Miqueas 6:8? Practicar la justicia, o sea, que haga lo que es correcto, a pesar de la circunstancia, a pesar de que nadie me ve, Dios me ve y yo voy a decidir hacer lo correcto. Segundo, amar la misericordia, o sea, amar la compasión.
Así como José, por compasión a la familia de sus hermanos, dijo, llévenles la comida y después regresen. Amar la compasión debe ser otro principio en nuestra vida. Y tercero, humillarme ante Dios, caminar humildemente con Dios. ¿Y qué es eso? Soltar el control de mi vida, rendir el control de mi vida. Yo no soy la que va a mandar mi vida y no tengo por qué saber lo que va a pasar. Mi deber es confiar, humillarme, confiar en Dios. Decir, Dios, yo no tengo el control, yo no tengo por qué saber, yo confío en que tú sí sabes y todo lo que yo atraviese en mi vida, tú lo estás encaminando para mi bien, para un futuro, una esperanza perfecta. Hoy decide comprometerte a no cuestionar ese plan de Dios para tu vida. Decide permitir que Dios controle tu vida y decide confiar en esa promesa de que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta y que te dará una esperanza y un futuro. Todo lo que pasó José, él no cuestionó, él rindió el control de su vida, porque les hago énfasis en eso porque para muchas personas es difícil soltar el control de su vida. Para muchas personas es no, pero si es mi vida, es mía, no es de más nadie. Es algo que debemos de aprender de José. Yo no tengo el control de mi vida, Dios es el que lo tiene. Y yo confío en la promesa de Dios. Entonces, última frase, les dejo aquí esta fotito. Lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera. Tal vez no va a tomar unos meses, mira cuántos años tomó para José, pero el misterio de la voluntad de Dios en la vida de José se reveló a su tiempo, cuando Dios quiso, y fue para bendición de toda una nación, no solo su familia, toda una nación. No sabemos hasta dónde Dios nos va a llevar, los va a llevar a cada uno de ustedes en los campos de trabajo que ustedes decidan seguir. No saben hasta dónde Dios los puede llevar, pero ¿cuál es la clave? La clave es rendir el control de mi vida, guiarme bajo los principios que vimos en Miqueas 6:8 y confiar en esto, lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Él quiera. Mi deber es confiar, es lo que yo debo de hacer con Dios en mi vida. Confiar en que el propósito de Él se va a manifestar y va a ser algo extraordinario y algo que yo no pude haberme imaginado, nadie pudo haberse imaginado. José, estando preso, jamás hubiera imaginado que iba a quedar de gobernador, jamás hubiera imaginado que por él iba a salvar a sus hermanos, iba a salvar a la familia de sus hermanos. Y José pudo volver a ver a su papá. Tal vez él pensaba que él nunca iba a volver a ver a su papá. Son circunstancias que José no tuvo el control, pero Dios sí, y él confió en Dios. Así que, jóvenes, esa es la clase que tenía para hoy. La próxima semana es la última clase. Se llama ¿Qué debo conocer acerca de mi sexualidad? No se me asusten, no es una charla de esa de biología, no, vamos a verlo a la luz de la Biblia y vamos a ir estudiando qué es lo que me define realmente. Así que los espero la próxima semana. Es un conversatorio, jóvenes. Este es un tema que a veces es callado en las iglesias y no debe ser. Debemos de hablar abiertamente de esto con cada uno de ustedes, con todos. Así que los esperamos entonces la próxima semana. Ya es la última clase y vamos a estar libres hasta enero. Vamos a darles un break hasta enero de clases. Así que, jóvenes, nuevamente, este es el espacio que les tengo para escuchar sus comentarios, sus opiniones. Janessi se está riendo. Ok. Sus comentarios, sus opiniones acerca de la clase, chicos.
para una retroalimentación de todos, de todo lo que hablamos, qué fue lo que se les quedó, qué aprendieron. Johan dice, me gustó mucho la clase. Excelente, Johan. Espero que Dios nos haya hablado a todos. Sí, Yanesi, te escucho. Y antes de decir unas palabras, quería también compartir el Salmo 37:5, perdón, que dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará, o Él hará. Y lo relaciono con la historia de José, que era, a pesar, como se dijo en la historia, todo lo que pasó, todos los sufrimientos que hizo, él encomendó al Señor en su camino, se mantuvo fiel, se mantuvo fuerte a pesar de todas las cosas, y dejó que Dios actuara. Y entonces él no se dejó llevar por esa rabia, por ese sentimiento humano, porque uno siente, yo sentiría molestia, me pondría a llorar de la rabia, es más, reprocharía el por qué actuaron así conmigo, porque es sentimiento, emociones, pero no, José al contrario, él simplemente lo dejó en manos de Dios, y Dios estuvo con él hasta el final. Y él, así será Dios con nosotros hasta el final, a pesar de todas las cosas que pasemos, tenemos que estar confiando de que Él va a actuar en su tiempo y en su momento. Así es. Gracias, Yanesi. ¿Alguien más? Comentarios, opiniones. A ver, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personitas. A ver, comentarios. Varones. Bueno, Johan comentó. A ver quién más puede comentar. Pues me impactó mucho la parte que tú decías, Javi, de que José nunca reprochó a Dios, ni se molestó con él, ni le dijo nada, siempre confió en él. Y es algo que es impactante porque en lo personal yo creo que yo no lo haría así. Yo me enojaría y me decepcionara mucho de Dios desde el momento que cayó en la cárcel, o incluso hasta cuando lo vendieron los hermanos, porque son situaciones difíciles y pues esa parte me impactó mucho. Así es. A mí también, de verdad. Por eso les hacía esa aclaración, que me pareció muy interesante, que en la Biblia no encontré que diga que José lo reprochó. Es una de las cosas más impactantes. Y lo segundo, que cuando se reveló, no les dio un resumen de todas las desgracias que le habían pasado, sino que él dijo, estoy aquí, Dios me puso aquí. Tan sencillo como eso.